Riders, soy Águeda y hoy hacemos un preguntas y respuestas con mi veterinaria especializada en terapias manuales. Hola, buenas, soy María Creus. Bueno, ya se ha presentado ella, entonces os dejé por Instagram algunas preguntas para que me hiciera, bueno, para que le hiciéramos a ella, ¿vale? Ha habido muchísimas y yo he hecho una selección de las que creo que son más importantes, ¿vale? Entonces ella nos las va a estar respondiendo y, bueno, yo las tengo aquí apuntadas en el móvil, así que vamos a empezar porque hay alguna parte que hemos grabado con Liberty para enseñaros ciertas cosas y después otras que son habladas. Primero, lo que más te gusta de tu trabajo. A mí me encanta mi trabajo. Esto que empiece, ya empezamos con esto. A ver, lo que más me gusta, probablemente el hecho de que hay muchos caballos que se resisten en el primer momento, pero después lo dan todo para el tratamiento. O sea, el primer momento es como un poco a la defensiva, pero después siempre te los acabas ganando y el resultado es súper bonito, porque haces como un vínculo con cada paciente, ¿no? Y ellos te confían su cuerpo y eso es súper bonito. Después, evidentemente, hay las partes, ¿no?, de rehabilitación, de caballos que tienen problemas realmente biomecánicos y lesiones, que evidentemente tú eres parte de su progreso y su evolución y su cura, ¿no?, de alguna forma, pero en general es el vínculo que haces con los caballos. Vale, ahora la segunda pregunta, que es un poco, o sea, vosotros me preguntabais mucho qué hay que estudiar para ser fisio de caballos, ¿vale? Pero en este caso, bueno, cuéntanos un poco, Vale. que hay como dos partes. Sí, hay de momento en España tenemos dos formas para terminar siendo fisio de caballos, ¿de acuerdo? Una, que es la que escogí yo, es estudiar veterinaria y después especializarte. Con másters, con cursos, posgrados o lo que sea, y después la otra forma es estudiar fisioterapia humana y también especializarte con másters y posgrados y tal. Estas son las dos formas por las que podemos trabajar. Muy bien. Vale, siguiente pregunta. A ver, ¿cuándo llamamos a un fisio? Es decir, ¿cuándo consideramos? A ver, entiendo que en vuestro trabajo tampoco es como urgencia, pero sí que es verdad que hay alguna cosa que tú dices, uy, tengo que llamar ya a María para que venga a revisarlo. Vale, bueno, como tú muy bien has dicho, por suerte, eso es lo que creo yo, no es una cuestión de vida o muerte, ¿de acuerdo? Por eso, desafortunadamente, depende mucho de la economía de cada persona, ¿de acuerdo? Estamos muy sujetos pues a una cuestión económica. Si no hay este problema económico, digamos, en el mundo ideal, ¿cuándo sería que llamaras al fisio o a hacer un profesional como nosotros? Entonces depende también, depende de tu caballo. Cada caballo es un mundo, cada caballo tiene unas necesidades, unos objetivos con su jinete, en los que hay más necesidad o no de un profesional como nosotros. Es decir, un caballo que está en Gran Premio, sea la disciplina que sea, evidentemente tiene unas exigencias deportivas muy grandes, por lo tanto es muy importante que estén siempre súper bien. Que eso no quiere decir que los dos caballos que igual van de paseo tampoco tienen que estar bien, evidentemente que sí, o sea, sería ideal que todos disfrutaran de esto, pero evidentemente los objetivos y los resultados que se buscan son otros, ¿no? Y hay caballos que no les haría falta, hay caballos en los que a lo mejor pues tienen menos exigencias y tal, pues no les es tan urgente una rutina de este tipo de tratamiento. Así que vamos dependiendo del qué. Así, en norma general, lo que tenemos que evitar es llamar al fisio o al profesional que sea cuando hay un problema. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que empezar a evitar. En plan, no, llamo al dentista porque parece que no. Llamamos al fisio porque parece que le duele el dorso. Ostras, si tú de una forma regular no llamas a estos profesionales, te expones
a la ruleta de la suerte de que no te pase nunca nada o de que estés presionando al caballo, y hay caballos que son más sensibles, que te van a demostrar enseguida un problema, y hay caballos que son súper fuertes y que no demuestran sus incomodidades hasta que revientan, ¿no? Hasta que petan y se rompen. Entonces tenemos que intentar buscar una rutina. El cada cuánto, ese es el problema, que ni yo os lo sé responder. Un caballo con muchas... Vale, porque esta creo que es como es que otra es de las como... preguntas, pero claro, al final... Exacto, es como, bueno, pues vamos a decir en general, un caballo con muchas exigencias que se monta muy a menudo, pues igual los veo una vez al mes. Pero claro, igual otro caballo se mantiene en un patrón de compensación que no le hace falta tan a menudo. Con lo que quiero que os quedéis es que tenemos que evitar llamar a los profesionales cuando ya ha pasado algo. ¿Vale? Vamos con la prevención de lesiones y de problemas. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se hace en una sesión? O sea, en que tú... Primero, entiendo que primero, pues, bueno, a mí, por lo menos lo que hago es andarte un poco el caballo, ¿no? Para que tú veas... Vale. Bueno, sí, hay distintos pasos, ¿no? Lo primero que hacemos generalmente es una valoración general de su biomecánica. A veces depende del caballo, ¿no? Pero generalmente me gusta ver cómo se mueve, si ves que hay algún tipo de irregularidad, ves un poquito la mecánica de la cadera, sobre todo me gusta mucho. Yo soy muy fan de las asimetrías y la gente a veces me tiene un poco de manía porque el caballo estaba perfecto y María le ha visto algo. Bueno, no tiene por qué ser malo siempre esto, ¿no? Pero haces una valoración biomecánica, sea al paso, sea al trote, sea en pista, en círculo, en línea recta, depende de cada caballo, ¿no? Lo que veas, las necesidades. Después lo que hacemos, evidentemente haces una valoración de todo el físico, de si tiene el pelo brillante, de si no, todo esto te da información sobre el bienestar del caballo, de cómo está, y después ya pasamos a las manos, en que pues valoramos sobre todo los rangos de movimiento, miramos si hay bloqueos, si hay tensiones, tanto articulares como musculares, tejidos blandos, otros tipos de tejidos blandos, miramos los puntos gatillo, incomodidades, si el caballo tiene dolor, si tiene restricción de movimiento con estos rangos de movilidad articular. Miramos un poquito todo, ¿vale? Tenemos la suerte de poder valorar el caballo de una forma holística, que quiere decir todo, ¿no? A veces me llaman y me dicen, no, es que tiene un problema en el pie derecho, y empiezo por la cabeza, oye, que te he dicho que está en el pie. No, tenemos que valorarlo todo porque hay muchos problemas que pueden venir de un pie que pueden estar relacionados con la nuca o con la boca o con, a saber, ¿no? Entonces hacemos una valoración muy general del caballo. Y después, evidentemente, si encontramos estos bloqueos, después hacemos ya el tratamiento. El tratamiento puede ser de muchas formas. En mi caso particular, porque cada profesional de mi especialidad puede trabajar de distintas formas. En mi caso hago mucho quiropraxia, hago muchas terapias de masoterapia, que quiere decir en plan masaje, estiramiento. También uso la punción seca, puedes usar pues distintas tecnologías en plan radiofrecuencia, ultrasonidos, no sé, hay muchísimas técnicas que puedes usar para aliviar y corregir estos hallazgos que has encontrado en el caballo, ¿no? Y después pues a veces puedes volver a ver biomecánicamente si han mejorado estos problemas. Y después de esta sesión, ¿cuántos días de descanso? A ver, porque esto también es un poco diferente por cada... Sí. Bueno, a mí, por norma general, no me gusta parar los caballos. Principalmente porque los caballos están diseñados para moverse, entonces no me gusta pararlos. Sí que es verdad que el mismo día en que hago un tratamiento digo que no se trabaje el caballo, más que nada porque les manipulas mucho y das un grado de laxitud mayor de lo normal, y entonces si trabajaras el caballo podrías tener más tendencia a tener una lesión o lo que sea. Generalmente el día siguiente digo que se puede montar o trabajar, pero con un 50-60% de exigencia. También depende del tratamiento que le he hecho. Hay muchos caballos que después de hacerles punción seca tienen muchas agujetas y son unos dramáticos y te van cojos porque les duele todo, entonces yo siempre aviso, evidentemente,
y yo generalmente a los 2 días ya les digo que más o menos pueden trabajar normal, teniendo en cuenta que el caballo puede tener incomodidades. Vale. Después, en un vídeo, bueno, esta es pregunta que me hicisteis, es que en un vídeo yo saqué el tema de los pads, ¿vale? Entonces, lo hemos grabado un poco con Liberty, os voy a dejar los clips. Aquí tenemos los pads de propiocepción que habéis preguntado a Águeda que os expliquemos a ver cómo funcionan. Entonces primero voy a ponerlos para que tengáis una idea de cómo se tiene que hacer. Hay caballos que lo toleran mejor, hay caballos que no lo toleran nada bien, entonces es cuestión de que nadie se haga daño y de tener mucha paciencia, ¿de acuerdo? En principio Liberty los tolera bastante bien, yo generalmente los pongo bastante juntos. Aquí tenemos uno estabilizado, voy a pasar por delante y levantamos lentamente la otra. Aquí él ya nota desestabilización, entonces aquí suavemente y aquí ya tenemos el caballo encima de los pads. Esto se puede ir alternando también con las diagonales, con la mano y el pie del mismo lado, ¿de acuerdo? Aquí si veis se va moviendo todo, mucho. ¿Veis cómo está bastante inestable? Hay bastante movimiento. Y esto que está él bien quieto. Solo con la respiración ya hay un poquito de desestabilización. Y es normal que ellos vayan a buscar el suelo firme. Podéis ir corrigiendo, también es el primer día que se lo ponemos. Así que... Y ahora os cuento pues un poquito para qué sirven. Y ahora María va a profundizar un poco más en el tema. Vale, los pads de propiocepción es un instrumento que se puede usar, es muy divertido, es un tema para mí muy interesante, pero no se puede usar a la ligera. Es decir, debe haber un buen control de manejo del caballo y se tiene que hacer con regularidad, porque si no, no sirve para nada, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿para qué sirven? Pues depende del objetivo. Si tú tienes un caballo sano, que está bien, entonces lo que vas a estar enfocando es un trabajo de prevención. Y el trabajo de prevención va enfocado con lo que es el trabajo de propiocepción que permiten estos pads, ¿de acuerdo? Al ser una superficie que no es estable, los tejidos es como que se tienen que estar acomodando. El caballo puede no estar haciendo nada y te puede parecer pues que al momento que ha encontrado el equilibrio se está quieto, pero eso no es verdad, porque solo con la respiración va a estar haciendo pequeñas desestabilizaciones. Y entonces los tejidos, las células, a nivel muy profundo y a nivel de micromovimientos, se están adaptando a cada pequeña vibración y cambio de movimiento. Entonces esto es un trabajo pasivo que es increíble, es muy guay, no lo puedes ver a simple vista. Y esto también se puede trabajar sin los pads, porque el caballo estacionado, tú lo vas empujando. Y si os fijáis, todos en casa, hoy, cuando lleguéis con vuestro caballo, tenéis el caballo quieto y solo que lo empujéis un poco vais a ver lo que se mueven los tendones y todas las articulaciones, vais a ver cómo todo se activa, ¿vale? Y el caballo no se está ni moviendo. Entonces, los pads de propiocepción es como un nivel más arriba. Deberíamos empezar primero con una superficie estable en desequilibrar el caballo. Y después ir subiendo la dificultad. Evidentemente nosotros el vídeo lo hemos hecho simplemente con las dos manos, pero se puede alternar con una mano y un pie en diagonal, con la mano y el pie de un mismo lado, solo uno, distintas formas, y el caballo siempre al principio vais a ver que va a intentar quitarse y ponerse en la superficie estable. Eso es muy inteligente por su parte, pero es muy económico a nivel biológico para su cuerpo. Pero es un trabajo muy interesante para mucha prevención de lesiones y básicamente otro objetivo que tiene es a nivel terapéutico. A mí me gusta mucho cuando me traen caballos en casa de problemas de, por ejemplo, tendinopatías, este trabajo de propiocepción es casi microscópico. Pues, ¿qué pasa? Que tú solo puedes trabajar el caballo pues unos minutos en concreto de trabajo controlado de pasear a la mano o lo que sea. Entonces, si los pones con el pad en esa mano o ese pie que tiene la tendinopatía, por ejemplo, pues hace
que el proceso de cicatrización que se está formando de esa lesión se haga con un micromovimiento. Entonces ayudas a que no se haga una cicatriz una cosa muy dura, ¿no? Que haya un poquito de movimiento y la cicatriz va a ser un poquito más elástica. Y hay cosas muy divertidas para hacer, pero es eso, tienes que saber lo que estás haciendo. Pues lo hemos explicado mejor. Cuéntanos el caso que más te ha marcado. Caso que más me ha marcado. Aquí tengo que igual mencionar a María Igualador, que ella además... puedo mencionarlo porque además ella los ha hecho públicos, sí. Entonces pues todos lo conocemos, ¿no? A veces, pues bueno, el caso de Holly fue un caso muy duro a nivel emocional, además eran muchas horas. Por los que no conocéis a Holly, es una yegua pues que tuvo una caída y se rompió el isquion y encima tuvo una rotura muy importante de los músculos isquiotibiales y fue mucho trabajo porque por una parte tenías la fractura, por otra parte tenías la rotura muscular, no podías tratar la rotura muscular porque había la fractura y hay prioridades y fueron muchos meses con una yegua que es muy intensa. Pero lo que decimos, ¿no? El vínculo que formas pues es bonito. Y después me acuerdo siempre de un caso, también muy bonito, de un caso de Sweeney, que es un tema neurológico en el que a veces al salir de la cuadra o una patada o algo se lesiona el nervio subescapular y es una condición en que se luxa el hombro. Y el caballo iba andando y se subluxaba y se volvía a luxar y fue también bastante intenso porque estás muchos días allí estabilizando la articulación y estás con miedo cada día levantándote en plan, ahora salir, porque si se luxa es otro tema, ¿no? Si hay solo que entra y sale es una cosa, ¿no? Pero si se luxa del todo... Vale. Digamos que cambiamos de mundo, pero fue muy bonito también, con final feliz, evidentemente, y hay muchos casos que te marcan mucho, pero estos dos son los que me acuerdo más. Sí. Vale, y ahora entramos un poco en temas de trabajar el caballo, ¿vale? Entonces, te preguntan cuál es la mejor método de dar cuerda y cuánto tiempo debemos dar cuerda. Vale. Es un tema que con la cuarentena se habló mucho del trabajo pie a tierra de cuerda y es un tema que hay aún mucho debate, ¿no? Precisamente hoy una clienta me decía, no, es que trabajo el caballo 3 días a la semana a la cuerda. Yo soy muy fan de la cuerda, pero soy fan de la cuerda el punto medio de Aristóteles, ¿no? Ni mucho ni poco. Entonces, evidentemente, por mi parte, yo siempre hablo por mí, no porque habrá opiniones de todos los colores. Personalmente creo que la cuerda es muy buen trabajo para trabajar el core y trabajar el dorso del caballo sin nada que esté condicionando el funcionamiento biomecánico de esta estructura, ¿no? Entonces, aunque tengamos el culo pequeño y bonito, ponemos el culo en el dorso y eso condiciona el movimiento de todos los músculos y todas las articulaciones de esa zona. Entonces, trabajar un día a la semana cuerda, si se hace bien, puede ser muy beneficioso. Ahora bien, más yo creo que es innecesario, creo que se puede hacer mucho trabajo también de core montando y el trabajo repetitivo en círculo es muy dañino, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay un estudio que además salió hace poco, este mes mismo, si lo queréis ver en thewho's.com, hay un artículo que hablaban precisamente de esto, que decían, claro, ¿no? Un poquito la balanza, pero el resumen sería que si trabajas en círculos muy grandes, a un ritmo tranquilito, controlado y sin abusar de él, porque ese es el problema, el abuso de todo lo que sea trabajo repetitivo, puede dar muchos beneficios, ¿vale? Tener mucho cuidado con potros, ¿de acuerdo? Que precisamente son los que a veces trabajan más, sí. Porque antes de ponerles una silla, pues pum, 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 evidentemente les puede ir bien para cansarlos, para reforzar dorso, todo lo que quieras, pero tenéis que buscar alternativas. Y una de las alternativas que a mí me gusta mucho
que personalmente lo mastericé cuando estaba embarazada porque no podía montar y tenía que seguir trabajando caballos, es las riendas largas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no quiere hacer riendas largas. Primero, tienes que tener mucha sensibilidad y segundo, tienes que correr detrás del caballo, ¿de acuerdo? Y esto a la gente no les gusta. Pues es muy muy bueno, porque yo no sé si has dado tú alguna vez riendas largas. Es súper bonito notar que tú puedes tener el contacto y tienes el caballo en la mano, pero tú estás andando y es súper bonito la sensación. Eso sí, crema, ¿qué más del desayuno? No, yo vamos, cuando voy a Liberty ya vamos trotando y pero es como... Pero claro, puedes hacer rectas, puedes hacer sesiones a la pierna, puedes hacer dos pistas, pues muchísimas cosas y estás trabajando el dorso sin molestarlo y es guay. O sea, ¿te quedarías como método así de trabajo pie a tierra con las riendas largas? Yo diría que un día a la semana puedes dar cuerdas si te hace falta, por la razón que sea, trabajar más pie a tierra el caballo, aprende a dar riendas largas. No abuses de la cuerda, porque entonces estás apretando mucho a nivel articular de una zona y a nivel ligamentoso de otras y es muy dañino. Porque ahora que hemos hablado de que un día a la semana darle cuerda, ¿cuál crees que es la mejor rutina para un caballo semanalmente? Cuando yo hago rutinas, eso es también parte de mi trabajo, ¿no? Cuando hago una sesión, aparte de ver el caballo y evaluarlo y todo, pues también muchas veces recomiendo un plan de trabajo, porque la gente tiene la costumbre de trabajar con rutinas aburridas y que no salen de su zona de confort. Y aquí es donde a veces hay gente que se enfada conmigo, pero me da igual, porque yo lo que busco es que el caballo esté bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Yo creo que todos los caballos tienen que trabajar de todo. Lo más importante es tener un trabajo variado, y con trabajo variado quiero decir que si un caballo es de doma, este caballo, para mí, idealmente, debería saltar un poco y pasar barras y hacer excursiones al campo y pegarte una galopada en el río si no hay mucha agua. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque entonces tienes la prevención de lesiones, tienes un caballo que está acostumbrado a todo tipo de terreno, todo tipo de trabajo, y en cambio estos caballos que están de cuadra salen a la pista de sílice y vuelven a la ducha, si se encuentran una piedrecita por el camino, igual se rompen, ¿vale? Y aparte de esto, que psicológicamente es otro tema, pero es que estarán mucho más preparados, y es lo que decimos siempre, un futbolista profesional no está todo el día pegándole con la misma pierna a la pelota, sino que hacen un trabajo pues de cardio, hacen trabajo de fuerza, de resistencia, de elasticidad, de propiocepción, y un caballo es un atleta y debería estar haciendo lo mismo. Entonces, mis planes de trabajo, si es un caballo que ya está trabajando 6 días a la semana, pues incluiría todos estos. Tienes que buscar ejercicios que sean de elasticidad, ejercicios de propiocepción, ejercicios de fuerza, ejercicios de lo que sea. Igual que los caballos de salto deberían hacer doma. Yo lo aplico para todos, me da igual si el caballo hace volteo. Hay que hacer de todo. Hacer de todo. Y encima que vais a disfrutar los dos. Sí. Vale, la lesión más habitual así que te encuentres en caballos, o algún problema que creo que en otro vídeo comentamos, en plan que empezaba a ser un problema también la obesidad de algunos caballos, y qué lesiones son las que más te encuentran problemas. Vale, la obesidad sigue siendo un problema, sobre todo en doma clásica. En doma clásica a la gente les gusta tener los caballos gordos, y siempre tenemos que comparar con personas. Una persona que es obesa no va a poder ejercer el deporte de la misma forma, va a tener problemas degenerativos más prematuros, y tenemos que aplicarlo igual. El tema de sobrepeso es también es un tema que también se enfada mucha gente conmigo, porque les digo, tienes el caballo gordo, y se ofenden. Bueno, tenemos que hay opiniones para todo, ¿no? Lesiones más frecuentes, tendría que decir tendinopatías. Las tendinopatías siguen, para mí, en mi caso, en mi especialidad, es lo que encuentro más. Porque a mí no me llegan los traumas. Claro. El veterinario clínico va, hace suturas y se encontrará muchas más cosas. En mi caso, caballos que yo tengo que rehabilitar, generalmente lo que más, suspensores. Los suspensores, problemas de suspensor es lo que más encuentro. Sí que hay traumas también, en que hay roturas musculares y tal, pero el tipo de tratamiento después que se hace es distinto, ¿no?
Interesante, jolín. Vale, masaje que podemos hacer a nuestros caballos para relajarlos. Vale, esta parte la hemos grabado con Liberty y ya, bueno, lo hemos dejado ya todo, Sí. todo explicado y os voy a dejar los clips porque lo podéis aplicar vosotros mismos. Ok, pues voy a enseñaros un poquito cómo podéis ayudar a vuestros caballos, sobre todo en situaciones de tensión. ¿Vale? Los caballos, las partes más típicas donde hay bloqueos y tensiones musculares, suele ser la base del cuello, el brachiocefálico, ¿vale? Esta zona de aquí y el dorso, por supuesto. Entonces, ¿cómo podéis ayudar a vuestro caballo? Lo primero de todo es que son sitios que si pasan frío, lo pasan mal. ¿De acuerdo? El dorso, sobre todo un dorso frío, es un dorso pues que se tensa mucho y entonces lo bueno es mirar de que no pasen frío. En época de frío, una de las cosas que podéis hacer, sobre todo antes de montar, es poner una mantita o, por ejemplo, en caballos que realmente tienen el dorso pues que les duele por el frío o que tienen tendencia a tensarse mucho en el dorso, incluso recomiendo mantas de estas eléctricas que tú puedes dejar enchufadas un rato y mientras le haces los cascos o preparas todo el material, pues dejas la mantita puesta en el dorso y ellos entonces ya eso estimula la circulación y ya salen con el dorso bien calentito. Y entonces puedes acabar de aprovechar haciendo un masaje. Entonces el masaje lo haríamos generalmente con la palma de la mano, ¿de acuerdo? Siempre a favor del pelo, del caballo, de la dirección del pelo, ¿de acuerdo? Y nada más, o sea, vais haciendo esto, acaricia fuerte, justo en la zona que está al lado de la columna. Aquí vais a notar los huesecitos, ¿vale? Que son las apófisis espinosas de las vértebras y justo a los dos lados tenemos una gran masa muscular que es la zona que se suele tensar. Y entonces yo generalmente lo hago con esta zona de la mano, ¿de acuerdo? Y aprieto a favor del pelo y vas haciendo así. Evidentemente también hay otra técnica que puedes hacerlo con las yemas de los dedos, que puedes ir haciendo así también. Esto también les gusta, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Todo esto lo hacemos con el fin de estimular todos los tejidos y que fluya mejor la sangre. Evidentemente, si tenéis productos como por ejemplo tenéis instrumentos como las pequeñas pelotitas esas de masaje que hacen vueltas o si tienes una pistola de masajes también con mucho cuidado se tiene que saber. Esto lo podemos decir otro día con una pistola de masajes, pues es una zona pues que va muy bien para masajear. Y entonces el cuello es un poquito distinto, evidentemente este músculo es muy largo, se origina detrás de la nuca y se inserta detrás de la escápula, ¿vale? Que es el hombro, esta zona de aquí. Entonces esta zona cuesta mucho de manipular, pero también puedes hacer masajitos, siempre la mayor fuerza en dirección al pelo, a la dirección del pelo, pero la base, aquí tenemos un brachiocefálico muy bonito, muy guay porque ya se lo he tratado, ¿de acuerdo? Hemos hecho punción seca hoy y después un poquito de radiofrecuencia. Pero cuando tú coges este músculo aquí y aprietas, si está tenso, le duele mucho, se invierten y tiran hacia atrás. Eso es como sabes que este músculo pues está muy tenso y es muy típico que los caballos se tensen de aquí. Sería lo equivalente a las tensiones nuestras cervicales, ¿vale? De los humanos. Nosotros nos tensamos de las cervicales, ellos se suelen tensar del brachiocefálico aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos varias opciones. Una de ellas es coger, ¿vale? Y te quedas presionando un poquito. Al principio el caballo se va a quejar, pero después tú te mantienes allí apretando sin hacerle mucho daño, por supuesto. Y cuando se va soltando, pues puedes ir moviendo un poquito, masajeando, amasando, como si fuera pan, ¿de acuerdo? Y puedes ir movilizando un poquito todos los tejidos, ¿vale? Después, evidentemente, también se puede poner calor. A veces podemos poner las botellas de agua caliente. Podemos aguantarlas aquí un rato. Es un sitio un poquito difícil para mantenerlo sin nuestra ayuda, pero si un caballo tiene mucha tensión o mucho dolor, pues está bien aplicar calor. Aplicar el calor va súper bien para activar la circulación y da un poquito de anestesia también, así que quitas un poquito el dolor para poder hacer el masajito. También tengo que comentar que hay muchos centros que disfrutan de solariums, entonces si tu centro disfruta de un solarium, no dudéis en usarlo justo antes de montar porque hace la misma función que una manta o que una botellita de agua caliente.
los dejas debajo del solarium mientras los preparas, les haces los cascos y tal, y eso va a subir la temperatura corporal, va a subir la temperatura de los tejidos más superficiales y por este efecto mismo se relaja la musculatura y ya, bueno, el masaje es mucho más fácil, puedes complementarlo con el masaje, pero realmente todo lo que sea cuestiones de calor o estímulo van súper bien, igual que las mantas estas con masajitos y todo esto, para mí súper bien. Vale, y después me hacen otra pregunta, que es, aunque vivan sueltos hay que hacer estiramientos. Recordad que tenéis un vídeo donde María explicó todos los estiramientos que le podemos hacer a vuestro, bueno, que le podéis hacer a vuestro caballo. Os voy a dejar también el link abajo. ¿Qué dirías? Voy a hacer lo mismo, voy a humanizar la pregunta. Es decir, tú estás todo el día andando por la calle y tal, ¿haces estiramientos? ¿Los deberías hacer? Sí, los debería hacer. Claro, pues es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. O sea, tenemos que pensar en los objetivos de por qué estiramos. ¿Por qué estiramos? Pues para estar más flexible, que estos no nos Eso es uno de los objetivos, estar más flexibles, tener más elasticidad. Pero la razón por la que, en mi caso, pido a los clientes que hagan estiramientos es otro. A mí, la verdad, que un caballo esté elástico me gusta mucho, pero yo lo que quiero es que el caballo, sobre todo después de un entreno, ¿de acuerdo? Después de un entreno, sobre todo si son entrenos fuertes, hay espasmos musculares, hay una fatiga muscular en que el músculo, si era así, terminas el entrenamiento y está así, ¿vale? Y está tenso, no pasa bien la sangre y tal. Entonces es el momento que es súper importante de hacer estiramientos, en el que tú estiras muchos segundos, permites que los vasos se hinchen de sangre otra vez y que el músculo vuelva a su posición inicial. Da igual si tú estás andando todo el día por el pado. Es verdad que es mejor si el caballo después está en un pado, pero eso no quiere decir que se vaya en el pado con el brachiocefálico contracturado, ¿vale? Es verdad que puede tener menos tendencia a tener problemas de contracturas y tal, pero aunque tengas un caballo en pado, haz estiramientos, siempre. Después, entramos en otro tema. Venga. ¿Qué piensas de las mantas magnéticas, protectores magnéticos, todo esto? ¿Realmente funcionan? A ver, hemos traído los míos que les voy a enseñar para que os hagáis una idea. Vale, yo manta magnética no tengo, pero sí que tengo los protectores, que son estos, y llevan aquí magnets, ¿vale? Y esto iría como rodeando la pata del caballo. ¿Y te estás riendo por qué? Porque me ha dicho que no está probado científicamente de que esto funcione. Exacto, o sea, a ver, yo soy muy fan de todos estos tratamientos siempre bueno, no son alternativos, son complementarios, perdón, ¿vale? Hablamos con propiedad. Todo esto es complementario, es decir, no hay evidencia científica. Han habido varios estudios mirando pues en un número de caballos, poniéndoles productos de magnetoterapia, y la ciencia dice que no hay diferencia entre un caballo que los lleva y un caballo que no los lleva. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la ciencia. La ciencia dice que esto no vale para nada. Ahora bien, hay testigos que dicen, sí, es que yo noto que mi caballo que tiene un problema pues de problemas de flujo sanguíneo, lo que sea, que tienen pues problemas linfáticos o lo que sea, pues les pongo esto y va mejor. Hay 50.000 testigos que van en contra de los estudios científicos. En definitiva, mi opinión es que nunca tienes que depender de ellos para curar o tratar una dolencia o un problema, que si los compras, prueba y puede ser que te funcionen, ¿vale? Esa es mi opinión. O sea, yo nunca... A veces hay clientes que han comprado unas mantas magnéticas y el caballo está súper más relajado y parece, ¿no? Pero científicamente yo no te puedo decir, va a ir súper bien, te has comprado un pepino de producto. No, estos, oye, a ver, estos la verdad, os dejaré el link debajo. Estos eran muy económicos, y es porque los vi en casa de Bea, porque Bea, en casa de Bea todos llevan. Sí. Pues no los he estrenado porque Liberty no lleva protectores de descanso, ni tengo idea de ponérselos de momento, pero bueno.
Es que daño Yo no van a hacer. Los tuve. O sea, reventa esto, a ver, para que se hagan una idea de cómo funciona, esto sería la pata, entonces hay los imanes, entonces como se hacen Unas ondas electromagnéticas. ondas, pues la circulación. Pero, o sea, para que veas lo que dicen los estudios, ni la resonancia magnética que te hacen en el hospital, que tiene una potencia de los, imanes súper como que triplica estas cosas, dan cambios metabólicos a nivel corporal. Vale. Esto menos aún. Pues nada, pero es lo que te digo, o sea, Bueno, que daño no le va a hacer. que los estudios, exacto, los estudios están hechos con grupos de caballos muy pequeños. Yo creo que falta evidencia científica. Vamos a decir eso, yo creo, y porque yo no quiero decir que esto no funcione. Yo tengo muchas esperanzas de que estas cosas funcionen. Y yo creo que a nivel individual puede dar resultados, aunque la ciencia diga que no. O sea, que yo te animo y yo no digo, o sea, pónselo, Vale. porque Vale. daño no le va a hacer. No, no. Si algo, no va a hacer nada. Y si hago muy bien, pues le va a ir súper bien. Vale. Eso es lo único que puedo decir. Pues nada, chicos, hasta aquí las preguntas de hoy. Así como última, le quiero preguntar a María cuáles son los tips así que nos puedes dar para ayudar a nuestros caballos. Los tips que podemos hacer para ayudar a los caballos. Hay muchos, ¿vale? Yo soy muy pesada, sobre todo con el tema de calentar bien el caballo. La gente siempre, ¿qué es estiramiento? Sí, evidentemente los estiramientos son importantes, pero es tan importante un estiramiento después del trabajo como un buen calentamiento. Sobre todo tener en cuenta que el calentamiento antes de una sesión tiene que ser más largo en invierno porque el caballo está más frío y le cuesta más entrar en calor que en verano, y respetar mucho al caballo. Eso es que parecen obviedades, pero es que la verdad es que la gente no respeta. Cuando haces un trabajo en pista tienes que dar sus momentos de descanso. Si haces muchas repeticiones, que las repeticiones ya de por sí son malas, pero tendemos a hacerlo, yo lo he hecho, en plan, no giro a la derecha, pues círculos a la derecha, 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 y las repeticiones te hacen entrar al caballo en fatiga muscular. La fatiga muscular después te hace pasar a contracturas, las contracturas pueden llevar a tensiones y a lesiones. Entonces, pues respetar mucho el ritmo del caballo y darle muchos descansos. Y eso, antes de calentar, pues si hace mucho frío, poner calor en las zonas más sensibles, que sería el dorso sobre todo. Poner calor si tienes tiempo. O sea, yo creo que no es cuestión de tener tiempo, sino que es cuestión de invertir este tiempo, porque después vas a tener una sesión, si el caballo sale con el dorso caliente, vas a tener un trabajo mucho más ameno y mucho más fácil, ¿no? Y después hacer una buena vuelta a la calma para que el caballo pues pueda eliminar todas estas toxinas de sangre que se hacen, porque cuando tú haces un trabajo el caballo no deja de tener tensiones, de que hay micro roturas, ¿no? Y estas micro roturas de músculo y tal, pues deja unas toxinas en sangre. Pues si después lo dejas a andar, estirar y tal, pues se pueden eliminar más fácilmente y tienen menos agujetas. Y después, evidentemente, pues los estiramientos antes de dejarlo en la cuadra, pues siempre estirar es súper importante, simplemente porque ya liberan hormonas y se quedan más relajados y es más saludable para todos. Pues nada, agradecerle mil a María. Acabamos de hablar ya cuál será el próximo vídeo que grabemos, que será un tema que a mí me encanta, que es la propiocepción. Solo vamos a tocar en un vídeo aparte, así que ya estamos aquí. Hay mucho de qué hablar de la propiocepción. Así que nada, hoy nos despedimos de este. No os olvidéis de darle like y suscribiros y nos vemos en el próximo. Hasta luego, chao.